Saludos a todos, bienvenidos a este vídeo, a este contenido. Y hoy vamos a hablar de milagros, sí, de milagros que pasaron hace 2000 años, milagros de Cristo y milagros también de Jesús, que Él hace hoy, que Él hace ahora, también en la actualidad. Vamos a hablar de milagros que parecen posponerse, de esas ocasiones en las que clamas a Dios con todas tus fuerzas y parece que Él no responde. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir milagros, pero también del terrible riesgo que existe de la maldición de los milagros de Cristo. El texto que vamos a ver hoy nos habla de 10 hombres desesperados que acudieron a Jesús en busca de un milagro, de una solución a sus vidas. Pero aparentemente Jesús no le respondió, no hizo nada. ¿Te ha pasado esto? ¿Realmente has acudido a Cristo destrozado, llorando, clamando? Y cuando han pasado las horas, cuando se te han secado las lágrimas en la cara, cuando ha salido el sol otra vez y te has tenido que levantar, te das cuenta de que no ha hecho nada, de que Dios no ha respondido, de que todo sigue igual. Y no solamente eso, para los que, conocemos un poco más de Dios, abrimos su palabra buscando respuestas y lo que nos encontramos son mandamientos, son normas, son obligaciones, cosas que cumplir, cosas que Dios nos pide pero que no tenemos ya fuerzas para obedecer. Pues esto es justo lo que les pasó a los 10 hombres del texto que vamos a ver. Aunque ellos, a diferencia de nosotros, supieron cómo actuar, supieron qué hacer exactamente para obtener, sí o sí, su milagro. Pero, y atención con esto que te voy a decir porque te va a sorprender. Vamos a ver cómo solamente uno de estos 10 hombres conoció realmente a Cristo y recibió algo mucho mayor que el milagro que buscaba. ¿Cómo, hermano? ¿Me estás diciendo que se puede recibir un milagro del Señor sin haberle conocido? 9 de estos 10 hombres recibieron el milagro que buscaban. Ahora vamos a ver cómo lo hicieron, pero el texto nos dice que solamente uno obtuvo algo más. Solo uno conoció a Cristo y tuvo salvación eterna. Así que sí, es posible. Puedes haber acudido a Jesús, puedes haberle clamado, puedes haber escuchado su voz incluso, fijaos, haberle obedecido, incluso llegar a recibir su milagro, sin embargo, no haberle conocido nunca. Y cuando hayas recibido tu milagro, lo que estés obteniendo sea en realidad una maldición eterna. El texto en Lucas 17, a partir del versículo 11, nos sitúa en un lugar entre Samaria y Galilea. Jesús estaba pasando por allí, se dirigía hacia Jerusalén. Era un lugar fronterizo. Y dice el texto a partir del versículo 12 que entrando a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, nuestros 10 hombres leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos. Ahora vamos a ver qué es lo que hicieron en principio, cómo clamaron a él. Gritando decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Hasta aquí. Y después dice: y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Este suceso, hermanos y amigos, lo que me estáis viendo, tiene lugar en un momento muy importante. Jesús se estaba dirigiendo ya hacia Jerusalén para celebrar la Pascua de las Pascuas. Jesús se iba a entregar para morir como el Cordero de Dios, para quitar los pecados del pueblo, de todos los judíos y posteriormente los pecados del mundo entero. Digo posteriormente porque sabemos que esta bendición primeramente era para quienes le conocían, porque se esperaba que le iban a recibir su pueblo, los judíos. Sin embargo, después ellos no le recibieron como nación. Fueron los pueblos gentiles quienes sí creyeron en Cristo y recibieron esa salvación. El perdón a sus pecados a través de la sangre de Cristo que se iba a derramar muy pronto. Jesús ya lo había anunciado a sus discípulos. Era un momento muy importante. Además, Jesús, cumpliendo con las Escrituras, había hecho señales que le identificaban como el Mesías, efectivamente. Señales como sanidades. ¿Qué era lo que querían estos 10 leprosos exactamente? Ellos no habían ido a Jesús por casualidad. La lepra hoy es curable. Desde más o menos por los años 50, quizá un poco antes, el tratamiento, hay países en los que no ha llegado, por desgracia, ¿no? Por falta de recursos. Pero es curable. Sin embargo, en los tiempos de Jesús no era así. No había lugar, ni ciudad, ni país, nada a donde se pudiera ir para curar la lepra. La única esperanza, ¿quién era? Jesús. Jesús lo había hecho antes. Que nos consta al menos en Lucas 5, vemos, no lo vamos a ver ahora, pero
se recoge ahí, si lo queréis leer está muy interesante, la sanidad, también en otros evangelios, pero en este mismo evangelio, en Lucas 5, la sanidad de un leproso. Jesús le tocó directamente. Estaba prohibido tocar a un leproso, pero ¿quién le iba a reprochar algo a Cristo si al tocar a ese hombre quedó limpio al instante? Sin embargo, Jesús no actuaba siempre igual. Fijaos lo que hizo con estos hombres. Como os decía, aquí porque hemos leído el versículo entero, el versículo 14, y vemos cómo termina. Pero imaginaos la gente que viera aquella escena, imaginaos los 10 leprosos. Habían acudido a Cristo desesperados. Era su única esperanza, su último recurso, su solución. ¿Y Jesús qué hace? Les manda a ver a los sacerdotes, les manda a cumplir con la ley. La ley en Levítico 14 manda que los leprosos tenían que ser tanto diagnosticados como leprosos por los sacerdotes, como declarados limpios, si es que llegaban a estarlo. Y Jesús les está mandando que cumplan con esa ley. Pero tenemos que tener presente que era una ley para ex-leprosos. Era algo que tenía sentido para alguien cuya lepra habría remitido o estuviera en una fase pues, no contagiosa de la enfermedad. Pero no para estos 10 hombres. Y sabéis que hoy en día Dios también hace milagros. Y los podéis encontrar en muchos lugares. Hay testimonios súper impactantes. Personas que en una oración, en un momento de emoción, de llanto, de mil cosas, y de un momento todo cambió. Sin embargo, creo que para la mayoría de nosotros, cómo Jesús ha contestado, cómo ha obrado, se parece más a lo que hizo con estos 10 leprosos. No fue algo instantáneo, sino que les mandó a obedecer. Y vuelvo a lo que te decía al principio. ¿Cuántas noches hemos clamado al Señor? Hemos suplicado, hemos rogado, hemos querido que aquel momento no pasara de ahí, que tener una respuesta ya a nuestra desesperación, tener nuestro milagro cumplido, tener el cumplimiento de su palabra, de esos versículos, clama a mí, clama, y yo te responderé. Pero hemos clamado. Como decía, si se nos secan las lágrimas, pasan los minutos, las horas, y no ha pasado nada. Jesús sigue en silencio. Jesús no nos contesta. Aquí vemos cómo acaba la historia, pero si no viéramos el final del versículo 14, diríamos, qué cruel que parece Jesús. No haciendo nada por aquellos 10 hombres, enviándoles de vuelta a los sacerdotes. ¿Y sabéis qué? Aquellos leprosos conocían el camino. Habían estado antes cumpliendo con esa ley. Habían estado antes con los sacerdotes. Una vez debieron ser declarados impuros, leprosos. Y sabéis que un leproso no solo perdía su salud, perdía su casa, sus amigos, a su familia. Un leproso debía marcharse fuera de la ciudad, lejos. Si uno de estos hombres, o varios, estaba casado y tenía hijos, su mujer habría quedado como una viuda, desprovista, desprotegida. Sus hijos, igual, huérfanos, en la mendicidad, tal vez. En una de esas visitas a los sacerdotes, estos hombres lo habían perdido todo. Sabemos que podían gritar, porque el texto lo dice, pero no sabemos si andaban con facilidad. Y el camino no era corto. Entonces, ¿por qué estos 10 hombres, sin aparentemente ninguna respuesta de Cristo, deciden obedecer, cumplir con lo que les está pidiendo, aunque saben que no va a funcionar? ¿Por qué deciden obedecer algo, además, difícil para ellos? El camino no era mágico. Los sacerdotes tampoco tenían un cetro mágico que les fuera a curar. Pero si Jesús, el que todo lo puede, el Cristo, el que lo ha hecho antes, lo manda, es que así será. Y por eso obedecieron, aunque fuera difícil. Y sucedió. Cristo sí actuó. Así que, ¿sabes qué? Si después de clamar, de llorar, de suplicar, Dios no ha hecho nada en tu vida, ¿sabes qué te está diciendo? Aquí, en su palabra. Te lo dicen un montón de páginas de la Biblia.
que obedezcas. No es que no te haya oído. Sí te ha escuchado. Pero te está mandando como a los 10 leprosos. Ve, obedece. Cumple. Ponte en orden. Arregla tu vida. Aquello que te hace pecar contra mí, sácalo de tu vida. Arráncalo. Aunque no tengas fuerzas. Aunque tengas que hacerlo a rastras. Como los leprosos. Hazlo. Obedece, cumple. Y yo te responderé. Y habrá sanidad en la obediencia. Habrá respuesta. Porque Él es quien tiene el poder. Y aunque no siempre actúe igual, siempre actúa. Para ti, en el momento en el que estés, si estás esperando un milagro, con mucha necesidad, una respuesta de Dios, yo lo he pasado también. Ahora mismo, solamente te preguntarás el cómo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser y cuándo? Y no alcanzas a ver más allá. Pero hay una pregunta más importante que debes hacerte. Puedes dar por hecho que el Señor va a obrar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando Dios obre? Los milagros en sí mismos nos hablan de quién es Dios, son señales de quién es Dios, de su poder. Pero la respuesta que nosotros tenemos a esos milagros en nuestra vida nos hablan de quiénes somos nosotros, quiénes hemos llegado a ser nosotros para Dios. De aquí viene lo más importante y crucial de este texto, la respuesta que tuvieron aquellos 10 hombres. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó, glorificando a Dios a gran voz, y cayó sobre su rostro a sus pies, dándole gracias ante Cristo. Y era samaritano, este hombre. Respondiendo Jesús, entonces dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No sea yo quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hace un momento teníamos a 10 hombres iguales, 10 hombres desesperados, acudieron a Cristo con fe para ser sanados, obedientes y que recibieron su milagro. Ahora vemos que uno era diferente. Primero era samaritano. Los samaritanos, bueno, estamos en un lugar fronterizo en este texto, estaban en un lugar en la frontera entre Samaria y Galilea, y la desgracia une a personas totalmente contrarias. En otra circunstancia, era impensable ver un grupo de judíos junto con un samaritano. No se soportaban, se odiaban. Los judíos despreciaban a muerte, tal como lo digo, a los samaritanos. Los samaritanos, recordemos, eran descendientes de israelitas, es decir, antepasados israelitas, hermanos de los judíos, que se habían mezclado con los pueblos paganos de alrededor, hasta el punto de perder totalmente su identidad. Si recordáis, para quien lo conozca, este pasaje de la mujer samaritana en el pozo, ella le dice a Cristo que no sabe muy bien, pues, dónde tienen que adorar, si es en Jerusalén, si es en el monte Gerizim, que es donde adoraban los samaritanos. No tiene claro, pues, casi nada. Habían mezclado muchos ritos paganos en sus creencias, supersticiones. Pero una cosa, aunque vagamente, sí tenían clara, y es que vendría un Mesías que iba a declararles todas las cosas. Como decía al principio, los judíos tenían toda la ley, tenían todas las señales para identificar a Cristo. Los samaritanos no. Lo tenían más complicado. Era una desventaja grande que tenía ese samaritano. Sin embargo, no es esta la principal diferencia entre él y los otros 9. Es su reacción. Él volvió a los pies de Cristo. Él no pudo seguir con su vida, tuvo que volver. Y públicamente, porque estaban en la calle, en la aldea, le adoró como a Dios. Reconoció su divinidad. ¿Y sabéis qué? Tuvo un encuentro precioso con Él. Íntimo. Un encuentro que significó su salvación eterna. Cristo le declara, tu fe te ha salvado. ¿Sabéis? Esto está escrito originalmente en griego, el Evangelio de Lucas. Y la palabra que se utiliza en el versículo 14, para decir que todos fueron limpiados, para decir lo que experimentó el grupo entero, es el verbo catarizo, en griego, que significa, pues, limpieza, purificación. Sin embargo, el verbo que Lucas, el autor del Evangelio, utiliza aquí para traducir al griego la palabra que debió utilizar Cristo originalmente, es la poderosa palabra sozo, cuando dice, tu fe te ha salvado. Sozo implica salvación del cuerpo, sanidad total del cuerpo.
y salvación total, total, total del alma. Eterna. Es lo que diríamos hoy una conversión. Este samaritano conoció a Cristo. ¿Qué pasó con los otros 9 leprosos? Con los leprosos judíos, que se sobreentiende por lo que dice Cristo que eran judíos. ¿Por qué ellos no volvieron? No volvieron porque ahora eran libres, estaban limpios. Y ahora que eran libres, tenían una vida que recuperar, propiedades que recuperar, familias que redimir, tenían que recuperar su dignidad como hombres. No era cualquier cosa, era muy importante, demasiado importante. Ahora que eran libres, ¿por qué perder tiempo planteándose si aquel milagrero, aquel Jesús, que todo lo puede, era o no el Cristo? Ahora que eran libres, ¿por qué arriesgarse? ¿Os imagináis lo que la gente hubiera dicho de ellos? Mirad, aquellos que, los ex-leprosos, que a saber por qué el Señor les mandó la lepra, además ahora están adorando a ese blasfemo que dice que es Dios en la tierra. ¿Por qué arriesgarse a todo eso? Prefirieron irse. Había una sola ley que cumplir delante de los sacerdotes, Levítico 14, y serían oficialmente libres, hombres limpios, dignos. Pero este samaritano experimentó algo totalmente distinto. A él su vida ya no le importaba tanto, al menos su vida podía esperar. Tuvo que volver a Cristo. Cuando llegó al principio con los otros 9, clamó maestro a Jesús, de lejos. ¿Sabéis? Esta palabra maestro era un título que se utilizaba para los maestros de la ley. Es cierto que sus propios discípulos de Jesús le llamaron maestro, incluso María Magdalena, cuando Jesús resucita, le llama maestro. Pero también fue ese título que utilizaron los mismos fariseos cuando acudían a Jesús, intentando acusarle. Es decir, este maestro, rabí, no implica que lo está usando ve a Jesús como algo más que un maestro de la ley. Pero ¿qué hace este samaritano cuando vuelve? Primero ya no se queda lejos, no. Ahora está limpio en el nombre de Jesús. Ahora caminó entre la multitud y fue directamente a los pies de Cristo, como un hombre nuevo, pero un hombre con un corazón para Dios. Ahora adoró a Cristo. En lugar de llamarle maestro, simplemente le adoró como se adora a Dios. Dio gloria a Dios, dice Jesús. Y delante de todos, ¿qué importaba lo que dijera? Y lo tenía más difícil, pero pudo reconocerle. Prestó atención y consiguió su milagro, quedó limpio de lepra y recibió vida eterna. ¿Qué más podía pedir? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué harás tú cuando tu milagro se cumpla? Cuando lo recibas. Y si Dios ya ha hecho cosas en tu pasado, en tu vida, ¿qué has hecho tú con eso? ¿Has pasado de largo? Después. Era más importante disfrutar de eso que habías conseguido, que el Señor te había dado, que volver a Él. Ya habrá quien me diga, hermano, yo me quedé ahí, yo sigo asistiendo a la iglesia, yo intento cumplir con los mandamientos que manda la palabra de Dios. Pues ¿sabes qué? Los 9 leprosos también se esforzaron por cumplir. No se fueron a adorar a Baal, no, se fueron al templo, donde se suponía que se tenía que adorar a Dios. Que no era malo ir allí. De hecho, Jesús lo dijo, Jesús lo mandó. Pero ¿podrías decir que tu vida cristiana consiste en el cumplimiento religioso de normas? ¿Únicamente en eso? Dios quiere nuestra obediencia. Claro que sí. Claro que sí. Y obra a través de ella. Pero no quiere un acto de disciplina, no quiere un acto religioso para recibir algo a cambio de Él, para recibir su favor. Él quiere tu corazón, que sea tu amor, tu gratitud hacia Él, la que te mueva a cumplir con su palabra. Y sí es posible, lo que te decía, que hayas, como estos 9 leprosos, estado frente a Cristo, que le hayas clamado, que hayas hablado con Él, que le hayas escuchado, que le hayas obedecido, que te haya bendecido, y aún así que tu corazón esté lejos, que no esté con Él. Y no sé si me estoy explicando. Claro que mucha gente viene a Cristo, recibe la ayuda de Cristo, un milagro y se marcha. Pero hay otras personas que físicamente no se marchan, siguen asistiendo a la iglesia, pero su corazón no está allí. Su corazón no está con Cristo. ¿A qué se parece más tu intimidad? ¿Aquel encuentro lejano de los 10 leprosos con Jesús, pidiéndole ayuda? ¿Cómo son tus oraciones? Señor, ten misericordia, dame por favor. ¿O tu intimidad se parece más
al encuentro del samaritano a los pies de Cristo, adorándole, reconociéndole delante de todos como Dios. ¿A qué se parece más tu vida cristiana? Imagínate un marido que le regala flores a su mujer continuamente, y cuando su mujer le pregunta ¿por qué lo haces, amor mío?, él le contesta: porque es mi obligación, porque soy tu marido, y si quiero que me sigas atendiendo, tienes que estar contenta, y quiero cumplir con mi obligación. ¿Qué crees que haría esa mujer? Esa mujer cogería el ramo y se lo estamparía en la cabeza al marido. No querría nunca más flores. Le suelen gustar a las mujeres las flores, seguro que a esa también, pero si no van acompañadas del corazón de su marido, esas flores no valen nada. Son un insulto para ella, porque son como el pago a sus favores, el contentamiento para ella para seguir consiguiendo favores. Y así es para Dios. Si nuestra obediencia solo está persiguiendo sus favores, es un insulto para Dios, porque Dios quiere, antes que nuestras bendiciones, nuestra prosperidad, nuestros milagros, quiere algo antes que todo eso, y es nuestro corazón. Y no quiero condenar a nadie. Si estás aquí, aún no te has marchado, aún no has pasado de largo, intento con este mensaje hablándote de la maldición que tiene el cumplimiento de los milagros de Jesús. La maldición de que lo recibas y tengas suficiente y te marches, o tu corazón se marche. Esa es la maldición. Pero aún estás a tiempo de observar bien. Observa, discierne qué es más importante: tu milagro, tu felicidad, o conocer a Cristo. Esos 9 leprosos, no sé qué edad tenían, el texto no lo dice. ¿Cuánto tiempo disfrutaron después su vida sin lepra? ¿40 años más? ¿50? Vidas largas, 60, no sé. Vidas con respeto, vidas, con casas, con sus familias, con salud. Pero ¿y luego? ¿Qué fue de ellos luego? No lo sabemos. El texto no lo dice. Posiblemente estarían sin Cristo, condenados sin Cristo. 50, 60 años de satisfacción, ¿y después qué? Más les hubiera valido 10 años de lepra más, sufriendo hasta morir, y sé que lo que digo es fuerte, sufriendo hasta morir, por haber conocido a Cristo. Y si quizá no se hubiera cumplido el milagro tan rápido, si hubieran seguido más tiempo persiguiendo a Cristo, quién sabe si no lo hubieran conocido. A veces el silencio que Dios hace en nuestra vida, los milagros que Él pospone para nosotros, son en realidad como cuerdas que Él nos echa para que no nos alejemos tan rápido, para que nos quedemos con Él, para que le conozcamos. Porque una vida, por larga que sea, de bendiciones, de milagros, de prosperidad, no vale nada si no has conocido a Cristo, porque te espera una eternidad después sin Él. A veces cuando más lo necesitamos, Dios no hace nada. Parece que ni siquiera está, pero ya ves. Detrás del silencio hay todo un plan trazado, con un gran propósito que va mucho más allá de lo que tú te imaginas, de lo que tú sueñas siquiera. No solo quiere para ti tu sanidad, tu prosperidad, bendiciones para ti. No solamente quiere consolarte en esa noche oscura en la que clamas a Él llorando. Y a veces actuamos así con nuestros hijos. ¿Sabes? Nos cuesta ser estrictos con nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos, cumplir los castigos a nuestros hijos para enseñarles. Nos cuesta, pero nos esforzamos en hacerlo, porque ellos ven solamente quizá el dulce que les apetece comer, los dibujos que les apetece ver en la tele. Nosotros vemos mucho más. Vemos a los hombres y mujeres que serán de mayores, y queremos que sean personas de bien, con valores, que estén sanos. Cuando sean mayores, pues Dios actúa igual con nosotros. Dios no ve solamente ese momento de tristeza, de soledad, de desesperación, el silencio de Dios, el milagro pospuesto por Dios en tu vida. Forma parte de lo que Dios ya está haciendo, de otro milagro muchísimo mayor que Él está haciendo en tu vida, para que tengas un encuentro con Él mucho mayor y duradero y de verdad, para vida eterna. Porque Dios no ve solamente lo que duele en nuestra vida, Dios ve los hombres que vamos a ser para Él, ahora y en la eternidad.
Porque hay otra vida después. No va a ser solamente estar cantando en una nube. Hay una vida después. Y lo que Él haga con nosotros ahora será lo que seremos en ese momento. Te quiero decir que Dios tiene un plan mucho más grande, más todavía que el milagro que le estás pidiendo. Y sí que te va a responder. Estoy seguro porque Él responde de una manera o de otra, lo estamos viendo. Pero Él quiere mucho más que eso para ti. Ya casi me despido. ¿Y qué harás ahora? ¿Tienes prisa? ¿Verás otro vídeo sin más? Quizá uno más positivo, más sencillo. Hable simplemente de conseguir la bendición de Dios y ya está. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor en Jeremías. Te aconsejo algo. Sé capaz de desprenderte de tu milagro. Yo en su momento también pedía un milagro. No es que sea perfecto, pero considero que el Señor me tiene. Que le quiero a Él antes que cualquier cosa. Y yo en su momento le pedía un milagro. Era un milagro que necesitaba para poder seguir viviendo prácticamente, para poder seguirle, para todo. Pero necesitaba tanto aquel milagro que llegué a dudar de si estaba buscando a Cristo solamente por eso. Entonces me desprendí de Él. Le dije, Señor, sabes que quiero esto tanto, que lo necesito tanto, pero si esto me va a alejar de ti algún día, si esto va a ser más fuerte, si realmente estoy buscando ese milagro y no a ti, Señor, no lo cumplas, no lo hagas, no me sanes, no actúes. Si es así, protégeme. Y pues el Señor me ató fuerte, aquí estoy, y no han sido pocos los golpes. Y sí cumplió mi milagro. Y me emociona mucho compartirlo. Para los que lo veáis. Me da igual que seáis 5 que 100. Sí cumplió mi milagro, pero no me ha soltado. Por eso os recomiendo ponerle primero. Y si hace falta, suelta tu milagro. Dios quiere lo mejor para ti. Si ese milagro es lo mejor, Él lo va a hacer. Y no lo mejor conforme a tus ojos. Lo mejor no siempre es tener un coche de lujo y que todo el mundo te admire. Veremos exactamente qué es lo mejor cuando estemos ante Cristo. Por ahora nos tenemos que conformar con saber que lo mejor que podemos conseguir, que Él nos puede dar, es conocerle. Es estar atados a Él. Es no soltarnos de Él nunca, necesitarle siempre. Me despido. Solo te digo que no te pierdas a Jesús por nada del mundo. Que obedezcas. Aunque te esté pidiendo revivir el peor trauma de tu vida. Aunque te esté pidiendo hace algo que crees que no vas a ser capaz de terminar. Obedece. Hay bendiciones en la obediencia. Pero no persigas solamente el milagro. Persíguele a Él. Que vale más. Y Él hará. Él no te va a dejar como estás. Pues muchas gracias si has llegado hasta aquí. Déjame un like en el mensaje para saber que te ha sido de bendición. Y bueno, puedes compartirlo a otros también, si quieres hacerlo, si crees que va a ser bueno para otros. Y desde luego, si no lo estás, te puedes suscribir aquí abajo para verme otra vez, para que estemos en contacto y para que sigamos escuchando más palabra del Señor. Y nada más. Deseo que obtengas el mayor milagro, si no lo has obtenido ya, el mayor milagro que existe en este mundo, que es conocer al Señor de señores, al Rey de reyes.